vector resultante y a vector que anula de una vez. Fíjense bien, pues. Si a mí me dicen allá el vector resultante de 3 vectores, está diciendo la suma de los 3 vectores. ¿Sí? Para poder trabajar yo este tipo de problema, voy a colocar la componente en X, la componente en Y. O sea que me pueden preguntar hallar el vector resultante o la fuerza resultante en forma polar, por ejemplo, me pueden decir. Bueno, pero para poder yo resolver este tipo de problemas, lo primero que tengo que hacer es crear un tablerito de X y de Y, y voy a colocar el número de vector o el tipo de vector y la suma de A más B más C, y esto recibe el nombre de vector resultante. Entonces, por favor, yo necesito, para empezar, yo tengo ahorita 3 vectores acá, ¿sí? Voy a colocar el vector A, el vector B y el vector C. Para principiar, yo necesito escribir en forma cartesiana todos los vectores. Entonces lo copio, menos 10, 20. 5 unidades, 270 grados, acuérdese. Entonces, ¿dónde está 270 grados? Quiere decir que es esto, 270 grados. Y lo único que puede dibujar, ¿qué es? Una vertical. ¿Una vertical que vale? ¿Cómo sería entonces? ¿Va para abajo, entonces qué le pongo? Entonces, cuidado. Aquí decía que valía 5 unidades, pero miremoslo el dibujo. ¿Cuánto vale en X? 0. En X vale 0 y en Y vale menos 5. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Tiene que estar claro. Ya le dije que si el ángulo está sobre un eje, quiere decir que alguna componente vale 0. Eso sí lo tengo que saber. Bueno, voy con el siguiente. Una unidad 330 grados. ¿Es donde está ubicada? En el cuarto cuadrante. Esta magnitud vale una unidad. ¿Sí? Y dibujo el vector en ese cuadrante. ¿Cómo lo dibujo? Por la cabeza. Ya no, estoy dibujando esto. ¿Sigue? ¿Sí? Con la cabeza, se chocan las cabezas. Si yo sé que de aquí para acá, ¿cuánto hay? 270. Para 330, ¿cuánto levanto ese pedacito? ¿Está claro eso? ¿Sí? 270 para 330, 60. Y entonces usó el lema: con la cabeza, chocan las cabezas. ¿Y qué va a hacer entonces? CX, CY. Va a ser la magnitud. Ahora dígame usted si es un seno o un coseno. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. A ver, CX, ¿qué sería? ¿Por qué? Porque está opuesto. Entonces sería magnitud por el seno de 60. Y CY está a la par del ángulo, entonces va a ser coseno de 60. CX va a ser 1 seno de 60 y CY va a ser 1 coseno de 60. Díganme los valores. 0.86 y 0.5. 0.86 y 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es menos 0. Ahí es subir. Muy bien. Aquí le pongo signo negativo, que le tengo signos positivos. Negativo a... ¿El X para dónde va? Para allá, derecha. Entonces es positivo. ¿Y Y va para?
para abajo. Entonces va a ser negativo. Y eso lo paso para acá. 0.86 menos 0.5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar en columna. Y obtuve mi vector resultante en forma artesiana, porque está en X, en Y. Vale. Entonces sumo en columna. Menos 10 más 0 más 0.86 menos 9.14. y en Y 14.5. menos 5, 14.5. Ok, muy bien. No he terminado el problema. No he terminado el problema porque me preguntaron el vector resultante en qué forma. Polar. Entonces, y aquí lo tengo en forma cartesiana. Entonces la forma polar de la resultante, ¿qué va a ser? La raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Quiere decir que la resultante fue menos 9.14 al cuadrado más 14.5 al cuadrado. 17.14 unidades es la magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Es la magnitud. Entonces la dirección, ¿cuál sería mi dirección, muchachos? Fíjense bien. Hágase su dibujito para no perderse. Yo sé que, miren, cuando usted va a meter las prisas, si usted dice dibuja x, y, tiene que decir tangente inversa de y sobre x, se acabó el muerto. Cuando usted tiene esa, ¿qué? Pero usted tiene la habilidad interesada. Ahorita estamos estudiando. Entonces, menos 9.14, ¿sí? Eso es en x. Y en y 14.5. Esto es componente en y y esto es componente en x. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, esto es la magnitud de la resultante que ya lo obtuvimos. 17.14. ¿Sí? ¿Cuál sería mi ángulo? Tangente de y sobre x. Tangente Inversa. inversa de y sobre x, 14.5 dividido menos 9.14. ¿Ya se fijó por qué me salió negativo? Porque va a favor de las agujas del reloj. Y es cierto, mire. A partir del eje para allá, mire. Este es el ángulo. ¿O no? Nace sobre un eje. Así, mire, nace sobre un eje. Y si le sale negativo, es porque están haciendo sobre un eje que va en sentido a favor de las agujas del reloj. Entonces, ¿esto cuánto salió? Menos 57.77. Menos 57.77 grados. Pregunto, sea que la resultante es 17.14, un ángulo de, no puedo poner un ángulo negativo. Vectores tienen que analizarse desde el origen. ¿Cuánto tiene ese ángulo? ¿Cuánto? 122. ¿Por qué? Está ubicado en el segundo cuadrante. Si completo el segundo cuadrante son 180 menos ese pedacito. ¿Cuánto dio? 122.23. Ok, entonces 17.14 unidades, 122.23 grados. Y eso sería mi forma polar ¿de qué? De mi vector resultante. Pero fíjense que hay veces nos pudieran haber puesto el mismísimo problema, pero me hubieran dicho, mire usted, yo necesito un vector que anule el vector resultante, un vector que equilibre el vector resultante, el que anule, el que haga cero, el que equilibre. 3 preguntas, señor. Es lo mismo. Lo que le están diciendo es ¿qué vector anula este resultado? Como que dice, ¿qué vector hace a esto cero? Si yo tengo un número negativo y un número positivo, yo tengo un número negativo, o sea, por ejemplo, tengo menos 2, por ejemplo. ¿Qué me lo hace cero? Más 2. Un 2 más 2
Eso significa que yo debo de buscar un vector que anula, que equilibre o el que lo haga cero, uno idéntico, pero con signo cambiado. Pero ojo, signo cambiado para las componentes, no para la magnitud. Porque si la gente viene, el que anula es negativo, la magnitud es esta, le voy a poner negativo. Señores, magnitud es positiva siempre. Si usted lo pone negativo a la magnitud, saca cero. Lo siento mucho. Positivo la magnitud. Lo que cambia es la componente. ¿Estamos? Porque se van con un concepto equivocado. Entonces podría venir, nos pueden preguntar, el vector que anula, un vector que anula, es la resultante, pero con signo negativo. ¿Cómo así? Lo que usted hizo aquí, pero con signos cambiados. ¿Estamos? Entonces, si usted saca la magnitud de este vector, hagámoslo porque después se quedan chiclosos. El vector que anula, es lo mismo, pero desengaños, porque después me preguntan, no lo sé. Ya me pasó. La raíz cuadrada de 9.14 al cuadrado más menos 14.5 al cuadrado. El vector resultante, cualquier negativo es positivo, llegamos a lo mismo, ¿bien? ¿Se fijó? Sí. Y ahora, ¿cómo hago la dirección? 9.14, bien, 9.14 y menos 14.5. ¿Y entonces qué pasó? La diagonal está aquí. La que anula es esta. Entonces, ¿qué va a pasar con el ángulo? Otra vez lo mismo, ¿se fijó? Pero ahora, ¿qué está cambiando? La posición del ángulo. ¿Y le tiene que sumar qué? 180. ¿No siempre, papá? Fíjate bien lo que está pasando. Mira el ángulo, míralo. Teta va a ser igual a tangente inversa de, aquí está el ángulo, mira, sobre el eje. Menos 14.5 partido 9.14. Entonces va a ser un ángulo de qué tipo, muchis. ¿Negativo o positivo? Negativo, mira. Menos digo más a menos. Tangente inversa de eso es lo mismo este. No, este tiene que ser el chiquito. 57 puntos. Es el mismo ángulo. ¿Sí o no? Pero ahora, ¿qué pasó? Que ahora lo tengo que ubicar ¿desde dónde? Desde el origen, miren. Desde el origen. ¿En qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. A 360 le va a quitar 57. ¿Y entonces cuál es mi ángulo original? Ok. ¿Estamos, chicos? Si se dan cuenta, traté de buscar uno de este lado y uno de este lado. Eso es lo que más les cuesta, yo lo sé. Por eso lo hice. Analícenlo.